Vamos a leer acá Marcos capítulo número 14. Marcos 14, 65 al 72. Marcos 14, 65, y algunos comenzaron a escupirle y cubrir su rostro, darle bofetadas y decirle: profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. Y estando Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y como vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dice: ¿y tú con el nazareno Jesús estabas? Mas él negó diciendo: no conozco ni sé lo que dices. Y se salió fuera a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Mas él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí vieron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu habla te delata. Y él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien me habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y pensando en ello, lloraba. Vamos a leer otro. Vamos a leer otra porción también. Mateo 26. Mateo 26, 30. Habían terminado los discípulos de tomar la Pascua. Verso 30 dice que: y como vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro dijo: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo también. Entonces Jesús llegó con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a los discípulos: sentaos aquí hasta que yo vaya y ore. Tomó a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Después Jesús vino a sus discípulos, verso 40. Jesús vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no has podido
velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil. ¿De quién vamos a hablar hoy? Pedro. Este Pedro era realmente como dicen los chilenos, era un caso. Él era un tipo fuerte. Había sido pescador. Yo me lo imagino al tipo, un tipo grandote, así, con una voz gruesa, una personalidad arrolladora, una personalidad que siempre estaba para hablar muy rápido. Yo creo que él era fuerte así, tenía una espalda así como un refrigerador, así grandota. Para que sacara a puro pulso aquellas redes cargadas de peces. El tipo tenía que haber sido realmente bien fuerte. El tipo era fuerte, el tipo era valiente, el tipo era audaz. En cierta ocasión, cuando Jesús había mandado a los discípulos adelante y de pronto se fueron. Jesús les dijo que después los seguiría. Se levantó no creo que haya sido una tormenta, habrá sido unas olas grandes así. Y de pronto, en la oscuridad de la noche, vieron que alguien, como que un fantasma venía, vestido de blanco y que estaba por el medio de todo el lago de Genesaret, ahí. De paso, el lago de Genesaret se le llama a lo mismo que se le llama el mar de Galilea. Es lo mismo. Y era tan audaz que vio que mientras los otros decían que era un fantasma, finalmente Jesús lo saluda y dice: ¡Ah, maestro! ¡Ah, tú eres! ¿Por qué no? Jesús caminaba sobre el agua y se le ocurrió, porque yo no. Si tú eres maestro, llámame y hazme que yo también camine. Y conocemos la historia. Comenzó a caminar sobre el agua. Y ahí va, caminando para allá. Cuando se le ocurre voltear a ver a su misma y decirle: ¿qué les parece? Y ahí comienza a ahogarse: Señor, sálvame. Pedro era muy, muy audaz, muy atrevido. La verdad que a veces era la diversión del grupo. Oh, me faltó leer uno más. La otra, Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, 47. Y estando Jesús hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y se llegó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron: Señor, heriremos a cuchillo. Y uno de ellos hirió
a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús le dijo: paren ya, dejen ahí. Y tocando su oreja, le sanó. Juan es el que habla sobre más detalles del nombre al que le cortaron la oreja. Se llamaba Malco. Veamos acá. Pedro. ¿Quién era Pedro? Había estado justamente en el momento de la cena al lado, y él juntamente con el resto habían prometido que ninguno llegaría a negar a Jesús, que ninguno llegaría a traicionarlo, que ninguno se llegaría a escandalizar de lo que llegase a pasar. Al decir Pedro: aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar. ¿Qué es escandalizar? Es intimidarse. Ese era realmente. Y Pedro, la verdad que por el tipo de personalidad que él tenía, no era una personalidad en la que él se llegaba a intimidar en ningún momento. Por eso, el tipo de personalidad que él tenía, será que los psicólogos hoy día a veces llegan a etiquetar a ese tipo de personas que llegan a ser muy extrovertidas, de que llegan a tener un complejo de inferioridad y quieren resaltar, quieren hacerse notar. Otros, justamente al revés, un complejo de superioridad. Y ese era el tipo de personalidad justamente que tenía Pedro, para que se haya atrevido a decirle a Jesús de que le hiciera caminar. Era algo por lo cual él realmente tenía que haber sido alguien muy atrevido. No hay duda de que él tenía él era autosuficiente. ¿Cómo son los autosuficientes? Se las saben todas. No hay nadie quien le enseñe. Se las saben todas. Y las que no sabe se las inventa con tal de salir bien. ¿Sí era Pedro? Para algunos llega a ser alguna admiración. Pero cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que la autosuficiencia está descartada. Desde los salmos, los evangelios, en los profetas encontramos que el orgulloso, el altanero, Proverbios dice también que el jactancioso perderá. La Escritura. Entonces, ¿cómo manejamos eso? De que sea autosuficiente. ¿Saben qué? Así somos criados. ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos comienzan a caminar? ¿Qué hacemos? Los paramos y ya comienzan a pararse ahí y todo, y entonces nos retiramos, los soltamos, los dejamos, y entonces lo hacemos de que vengan y vengan. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Cultivando de que ellos se manejen por sí mismos. Ese es un ejemplo nada más. Alguien dirá: bueno, entonces, pero ¿de qué otra manera se puede hacer? El punto mío aquí es el siguiente.
hay una advertencia. Por otro lado, déjame mencionar, está la autosuficiencia y está el otro de la dependencia, que depende siempre de alguien. Para hacer las cosas, no hacen cosas solos a menos que alguien se las haga, alguien que esté con ellos y lo demás. Ahí está la parte opuesta, acá. Aquí encontramos que el ojo clínico de Jesús ya había identificado a Pedro la personalidad que tenía. Por eso cuando él dijo, aunque todos te escandalizar y lo demás, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tranquilo, ¿ok? Yo he orado para que tu fe no falte. Porque Satanás te va a sacudir, te va a tomar, dice otro de los evangelios, ahí mismo, relatando la misma historia. Acuérdense, los evangelios son 4 perspectivas, 4 testigos que vieron el mismo incidente o investigaron, como Lucas, que él hizo un estudio, interrogó a personas para que llegasen a contarles las cosas y él lo escribió. Y acá encontramos de que allí en Lucas 22, versículo 40, Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, puesto de rodillas, comenzó a orar. Jesús sabía que el momento difícil para él venía, por eso se fue allá a un lugar solitario para orar. Porque él quería tener un momento a solas con Dios para poder recobrar fuerza. Mis hermanos, en ese ambiente privado, es donde se obtiene la fuerza para enfrentar la vida todos los días. No es en público, es en privado. Por eso Jesús le hizo la advertencia a Pedro. ¿Sabes qué? Especialmente tú, más que todos los demás, porque tú tienes cierto tipo de aire de autosuficiencia y tú necesitas orar. ¿Qué reacciones hubieron? ¿Qué? Cuando estaban ahí en la cena, Jesús les dijo que él se iba a ir. Me voy a ir, voy a preparar lugar para vosotros, y para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde te vas? Yo quiero ir también. Jesús le dice, no, tú no puedes ir ahora todavía. Otra vez, allí Pedro comienza a poner su confianza, su autoconfianza. Esas reacciones, hermanos, son reacciones en las cuales no son saludables. Y aunque él realmente tenía el deseo y estaba convencido, él amaba a Jesús y él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Jesús lo amonestó y le dijo, no es así como tú crees. Al punto que él llevaba su cuchillito acá, Acuérdense que era la Pascua, había mucha gente. Ya en otras ocasiones había habido sediciones, había habido insurrecciones, había habido revueltas. Barrabás era uno de los alborotadores también, en los cuales siempre
que había una oportunidad para, donde había mucha gente, para asaltar, para robar, para hacer alguna fechoría. Esas eran las oportunidades. Y Pedro era muy sagaz. Parece que tenía ojos por todos lados, veía mucho. Él llevaba su navajita, que cuando vinieron justamente los soldados, la turba, y comenzaban a buscar a Jesús, sacó y comenzó a echar cuchillazos. ¿Era valiente Pedro? Sí. Sí. ¿Estaba dispuesto a pelear y jugársela para defender y proteger a Jesús? Sí. Sí. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando le dijo que tuviera cuidado? Quiero mencionarle 3 efectos de la suficiencia. La primera es que duermen los sentidos. No te das cuenta. No te das cuenta de lo que está pasando alrededor. No te das cuenta que no sabes, no te das cuenta que no conoces, no te das cuenta de los peligros. A veces es una autosuficiencia en la cual uno cree y uno sencillamente pierde la oportunidad de poder conocer esos detalles. Los resultados de la autosuficiencia. Duermen los sentidos. Hay una sordera a la realidad. ¿Qué es sordera a la realidad? No hace caso. Le dicen la cosa una vez, le dicen la cosa 2 veces, le dicen la cosa 3, 4, 5, 6 veces y sencillamente no la capta. ¿Por qué? Porque cree que como yo hago las cosas, así tienen que hacerse. Nadie tiene que decirme a mí cómo hago las cosas. Esos son efectos de la suficiencia. Y también tiene ceguera, porque no ve la realidad, no calcula los efectos que pueda llegar a ver. Y todo esto, la suficiencia, el orgullo, produce ceguera. Cuando digo ceguera es porque no ve. Cuando digo sordera es porque no hace caso. También desperdicia las oportunidades. Las oportunidades para poder mejorar. Yo ya aprendí a hacer las cosas de esta manera y nadie tiene por qué enseñarme. Yo voy por el mismo lugar, he hecho así toda la cosa por toda la vida y nadie tiene por qué llegar a decirme cómo hacer las cosas diferentes. Y se desperdician oportunidades nuevas. Tercera, descuida la preparación. San Pablo le dijo, el que piensa estar firme, ¿qué dijo? ¿Cómo lo completó? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Efectos de la suficiencia. Y eso es justamente lo que le pasó a Pedro. Cuando él sacó el cuchillo y le cortó la oreja a Malco, y Jesús agarró el pedacito de oreja, fue y se lo puso otra vez. ¿Qué oreja era? ¿Cuál era? Ah, ok, era la derecha. Jesús fue y se la puso otra vez. Imagínense cómo los mismos soldados que venían, la turba que venía, los montoneros,
se dieron cuenta del milagro que Jesús hizo. ¡Pum! Pero Jesús le dijo, guarda la espada. El que espada muere, perdón, no, el que espada hiere, la espada muere. Yo creo que se sintió medio apagado Pedro y bueno, ya quedó allí. Pero se le fue enseguida. Agarraron a Jesús, se lo llevaron. Y ahí va atrás, Pedro, pero no iba tan cerca ahora. Él se fue a la distancia. Acá el Evangelio sigue diciendo en Mateo, de que comenzaron a ir, se lo llevaron a la casa de Anás, y después de Anás se lo llevaron, estuvo ahí un rato, era de noche, todo esto pasó en la noche, se lo llevaron a la casa de Caifás, y después de ahí lo llevaron al pretorio. En esa noche, cuando salió de la de Anás a la de Caifás, por allí agarraron a Jesús, y ahí lo estaban interrogando y burlándose y todo lo que ya hemos leído. El Evangelio de San Juan, el capítulo 18, eso se lo lee esta noche ahí. Cuando ya estén así ya para dormirse y se lo ponen a leer, se queda dormido, pues bueno. La Biblia le queda acá en el pecho. Así. Ahí dice que en el momento cuando salieron del huerto, iban para allá, para el lugar, y Jesús estaba, Juan entró, porque él conocía a los porteros de ahí, y lo dejaron entrar, y entró, porque él iba cerca de Jesús, por eso entró con él. Pedro, como iba retirado, cuando llegó a la puerta le dijeron, tú no puedes entrar. ¿Qué lección podemos aprender aquí? Los que caminan cerca de Jesús entran. Los que van a la distancia se quedan. ¿Pero sabe qué? Juan, que era un buen amigo, después cuando se dio cuenta que Pedro no había entrado y lo vio allá, ahí está, me quedé afuera. Juan fue y le habló al portero, a la portera le dijo, este es amigo mío también, que entre también. Y lo dejaron entrar a Pedro, porque hubo un amigo que lo fue a buscar. Amén. Tú sigues a Jesús de cerca, pero si te das cuenta que tu amigo no está cerca de Jesús, ve y búscalo. Amén. Búscalo y tráelo para que esté cerca de Jesús. Amén. Y ahí estaba. En ese proceso, mientras estaba allí, entró, ahí estaban todos los que los malhechores, que habían estado burlándose de Jesús, los que estaban, ahí comienzan a tratar de vestirlo, a tratar de repartirse las ropas, le quitan su ropa y le ponen otra. Y ahí es cuando entonces hacía frío. Y ahí se está calentando en la fogata que había allí. Estaban ahí calentándose las manos. Pero él estaba en una posición donde veía a Jesús allá a la distancia. Cuando
cuando de pronto la portera le dice, oye, ¿tú eres uno de los de él también? No, yo no soy. Otro viene, mientras estaban hablando aquí, seguramente intercambió algunas frases aquí y allá, dice, tú hablas como el nazareno, tú eres de Galilea, ¿verdad? ¿También? No sé lo que dices. Y vino otro más y le dice, yo te vi. Tú estabas con el nazareno allá. Yo te vi. Uno de los evangelios dice que este era pariente de Malco, al que le habían cortado la oreja. Comenzó a pensar, acá la cosa, acá viene la venganza, ahora este me va a querer agarrar acá. Y comienza a separarse. Comienza a retirarse. Otro de los evangelios. Acá Marcos, lo leímos. Cuando le dijeron que él era de Galilea también, porque en su manera de hablar se le notaba, comenzó a maldecir. Su lenguaje era diferente al de los demás. Pero para convencerlos a los otros que su lenguaje no era diferente, sino que era igual que todos, comienza a perjuriar y comienza a usar maldiciones y comienza con groserías para identificarse con los demás. Y en medio de todo eso sucede lo de siempre, negando a Jesús. Lo hizo 3 veces. En ese momento, el gallo cantó. Y ahí es donde entonces se acordó. Y voltea a ver. Justamente cuando cantó el gallo, Jesús, que ya lo estaban bofeteando y que lo estaban interrogando y que lo estaban burlando, bueno, Jesús lo voltea a ver y lo ve. Y sus miradas se cruzan. No era una mirada de reproche, no era una mirada de resentimiento, no era una mirada de frustración, no era una mirada de decepción, era una mirada de compasión. Pedrito, te lo dije, que velaras en oración porque la cosa viene difícil. Por eso había que orar. Mis hermanos y mis amigos, la vida es difícil. Y cada vez se complica más. Hace 2 años, ¿qué nos íbamos a imaginar de la pandemia esta? ¿Qué nos íbamos a imaginar? Que íbamos a estar distanciados, que íbamos a estar separados, que íbamos a estar, que no íbamos a poder viajar, que iba a haber países que iban a cerrar, que la pandemia iba a ser complicada y que íbamos a perder familiares. En casa nosotros perdimos familiares. Mi esposa ya perdió a sus padres durante la pandemia. En septiembre del 2020, un domingo de mañana, amaneció. Ellos vivían en Buenos Aires, Argentina. Y ese día, domingo de mañana,
la dama que vivía con mis suegros. Mi suegro tenía 96 años, mi suegra 88. Se habían despertado, ya mi suegro estaba abajo para tomar el desayuno y mi suegra no bajaba y no bajaba. De pronto, la señora fue a ver que era allá arriba a la recámara y encontró a mi suegra tirada en el piso. Le dio un, ¿cómo se dice en español? Una embolia, exactamente, gracias. Inmediatamente llamaron, vino la familia, la llevaron a la clínica y ahí quedó. En 2 días ella falleció. Dos semanas después, mi suegro contrajo COVID. Y se sentía bien, lo llevaron a la clínica y la sobrevivió bien. La semana la pasó bien y todo, ya se quería regresar a la casa y todo. Mi esposa comunicándose con él por teléfono, desde acá. Finalmente, en los últimos días se complicaron mucho y su corazón paró. En menos de un mes, los dos fallecieron. Y mi esposa no pudo ir al sepelio de ninguno de los dos. Mi cuñado solo tuvo que ir allá con su familia y hacer los arreglos. ¿Qué nos íbamos a imaginar? Yo supongo que algunos de ustedes probablemente perdieron familiares también o compañeros de trabajo. Después de 2 años todavía andamos acá con eso y recién, hace 2 meses, comienza ahora una inflación en la cual la comida, la gasolina comienza a subir de una manera inexplicable. ¿Cómo podemos enfrentar las crisis de la vida? Hay una sola manera: ir al Getsemaní y orar, porque somos débiles. Somos débiles. Por muy fuertes que creamos sentirnos, somos débiles. Somos fuertes para algunas cosas, pero para las cosas que realmente valen, para el momento cuando podemos tener que llegar a testificar referente a Jesús, cuando estamos en la prueba, cuando tenemos que identificarnos y tomar una decisión de poder seguir a Jesús, somos cobardes. Porque comenzamos a pensar, bueno, ¿qué van a pensar de mí? Mis amigos, ¿qué van a pensar mis familiares? ¿Qué van a pensar fulano, el otro? Por eso, orar es la clave para vencer. Amén. Señor que moras en los cielos, gracias porque tú nos adviertes que para ser fuertes tenemos que orar, que tenemos que pedirte ayuda. Gracias porque ya conoces cómo son las cosas. Tú lo practicaste, tú fuiste, oraste y te pusiste en comunicación con el Padre y por eso venciste, a pesar de todo lo difícil que pasaste. Otros fracasaron, fueron avergonzados,
Señor, gracias porque después a Pedro le diste otra oportunidad. Porque lo aceptaste otra vez. A ver, tenía que pasar por ese momento probablemente de reconocer que su autosuficiencia era peligrosa espiritualmente. Y Señor, fue y lloró amargamente. Pero después de eso, tú lo restauraste y le diste la oportunidad de reponerse. Y llegó a ser un pilar en la iglesia. Señor, perdona nuestras flaquezas, perdona nuestras caídas. Restáuranos para que podamos ser lo que tú quieres que seamos. Señor, que no pensemos, cuando tú nos haces el llamado de que nosotros tengamos, que te sigamos, que tomemos tu cruz y sigamos detrás de ti, seamos tus discípulos. Señor, que no comencemos a pensar cómo nos ven los demás, qué van a pensar los que están a nuestro alrededor, sino que pensemos qué es lo que nos va a ayudar para obtener la vida eterna. Acompáñanos en esta noche y gracias por la historia de Pedro, porque nos da esperanza de restauración. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén.